Bueno, Anito, vamos a estar hablando acerca de este hombre. No vamos a ir en todos los detalles porque si no estaríamos aquí hasta el domingo que viene, hablando de todos los detalles y todas las cosas, pero vamos a hablar en general acerca de él como persona, su carácter y cómo estaba su corazón de acuerdo a lo que el Señor esperaba. Y este va a ser el primer estudio acerca de los reyes. Anteriormente, hermanos, ¿qué era lo que se estaba viendo en el pueblo de Israel? ¿Quién era los que gobernaba? Los que estaban gobernando. Los jueces. Y antes de los jueces, ¿quiénes eran? Los patriarcas. Después que Josué terminó, ahí fue que entonces empezaron los jueces a sobrellevar, porque no es a reinar, era a sobrellevar el pueblo, a llevar a cabo una tarea. ¿Y cuál era esa tarea que los jueces tenían que llevar? Liderar el pueblo, llevarlo. ¿Y por qué hemos visto acerca de personas que estaban liderando el pueblo de Israel, pero no habían reyes hasta Saúl? ¿Por qué? Porque el Señor era Dios. Más adelante vamos a estar viendo que en Deuteronomios capítulo 17, versículos 14 al 20, habla acerca de esto. Y voy a pedirle a un hermanito que me lea 1 Samuel 8, 1 al 3, Rosana, y alguien que me lea Deuteronomios 17, del 14 al 20. Ámbar. Ok. Dale al switch para arriba. Dale para arriba. Ahí. La bombita abajo, ¿está prendida? Sí. ¿Sí? ¿Qué? No se escucha, qué raro. Ok, confiable. Primera de Samuel 8, del 1 al 3, dice así. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Triste. ¿Por qué digo triste, hermano? Porque ¿quién era Samuel? ¿Qué? Un profeta. Profeta. ¿Y qué era el trabajo del profeta? Hablar por Dios hacia el pueblo. Qué triste es que dice que sus dos hijos, él los puso como jueces y esos dos hombres eran unos bambalanes. Dice la palabra de Dios. Pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre. Antes se volvieron tras la ¿qué? Avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Eran un político de hoy en día. Era un político de hoy en día. Y es bien triste, hermano, de que
uno como padre quería que sus hijos hicieran las cosas correctas, pero ¿qué pasó? En el caso de Samuel, sus hijos no querían servirle a Dios. Es triste, pero eso nos muestra a nosotros de que no porque mi padre sirva al Señor, significa que yo por default voy a servir al Señor. Esa decisión tiene que salir de cada uno. Pero hermano, el pueblo estaba pidiendo un rey, estaba pidiendo a alguien que los gobernara, porque ellos estaban velando todos los pueblos que estaban a su alrededor y decían, pero es que estos del sur tienen un rey y les va bien, los del norte tienen un rey y les va bien, los del oeste tienen un rey y les va bien, ¿y por qué nosotros no tenemos rey? Por eso es que nos está yendo las cosas mal. Ámbar, si puedes leer Deuteronomio capítulo 17. ¿Se escuchaba? ¿Se escucha Sí. bajito? Ok. Bueno, dice Deuteronomio 17 del 14 al 20, instrucciones acerca de un rey. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver el pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esto es el Señor diciéndole a su pueblo, ok, ustedes no necesitan rey porque yo voy a ser su rey, pero como ustedes a la mala quieren un rey, este es el criterio entonces para que la persona que esté reinando, estos van a ser los criterios. Y dice, hermano, bien importante, que dice que cuando haya entrado en la tierra que yo te doy, que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión por ella, y diga, poned un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti aquel que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás pondrás rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. El Señor no estaba nada de contento con que ellos quisieran un rey, porque ellos no necesitaban un rey, porque el Señor era el único rey que tenía que estar gobernando a su pueblo. Pero ellos a la mala lo querían. El Señor entonces les da una serie de criterios, de checkmarks, que diga, tiene que cumplir todas estas cualidades. Hermano, y cuando ustedes leen todo esto, ninguno de ellos cumplió con esas cualidades. Ninguno. Porque todos empezaron a ¿qué? A hacer lo que su corazón quería. Tenían poder, tenían dominio sobre el pueblo, y su corazón se enalteció.
dice que no iba a coger muchas mujeres, que no iba a tener muchas mujeres. ¿Y qué pasó? David tuvo más de una esposa. Salomón ni se diga. Dice que no iba a amontonar sobre él riquezas. ¿Y qué pasó? Se hacían ricos a causa del dinero de su pueblo. Y algo bien importante que el Señor les decía, que ellos tenían que tener una copia de la ley para leerla todos los días, para meditar en ella, para que entonces hicieran lo correcto delante de Dios. Cosa que no hacían. Se dejaban llevar por las otras cosas que estaban sucediendo. Pues hermano, aquí vemos un criterio acerca de quién y cómo debe ser un rey para el pueblo de Israel según los estatutos que el Señor había puesto. Y vemos que entonces, en el periodo de los jueces, ya se estaba acabando. Samuel era el último. Y ya estaba entonces el pueblo pidiendo un rey. Pues entonces, el Señor le da sabiduría a Samuel para que entonces él vaya y escoja al rey que tenía que ser. El Señor le indica que iba a ser Saúl. Saúl venía de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña en cuestión de número, pequeña en cuestión de personas que eran parte de esa tribu comparadas con las otras 11 tribus de Israel. Y las características que tenía Saúl, características físicas, la primera es que tenía un cuerpo fuerte. Versículos, 1 Samuel capítulo 10, versículo 23, habla acerca de que sus hombros sobrepasaban la cabeza de casi todos los israelitas en el pueblo. Eso lo que te deja saber es que él era una persona alta. Recuerda que también los israelitas no son muy altos. Para un hombre, una persona tamaño normal es como un 5'6", más o menos, por ahí, ¿verdad? ¿Verdad, Tito? Bajito. Pero para que entonces la cabeza le llegara al hombro, Saúl tenía que fácil medir 6 pies o más para entonces poder sobrepasar tener esa diferencia en altura. Dice que tenía una mente humilde al principio, antes de que entonces él lo pusieran como rey. Vemos a Saúl que él estaba con su padre atendiendo el ganado, parecido a David. Y dice que iba a tener entonces un nuevo corazón cuando el Señor lo llamara y Samuel lo ungiera. Iba a tener poder del Espíritu Santo. El Señor iba a estar sobre él para poder gobernar. Recuerden que esta era la persona que el Señor había escogido para que fuera rey. Iba a tener personas leales a él y la dirección y oraciones de Samuel. Iba a tener a Samuel como su asesor, básicamente, de quien le iba a decir las cosas que tenía que estar haciendo de parte de Dios. Todas estas características uno las ve hasta aquí, y si uno no conoce la historia de Saúl, uno dice, pues esta era la persona perfecta para que pudiera reinar en el pueblo. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Saúl empezó bien, y después a través del transcurso de su reinado como rey, él se fue desviando, y su corazón se fue desviando a lo que el Señor le esperaba. Uno dice, pero Josué, es que él no tenía el Espíritu Santo. Sí, él no lo tenía. El Espíritu Santo no moraba sobre él como mora en nosotros. Por ende, las cosas que uno hacía
que ellos hacían era mucho más difícil para poder agradar al Señor, pero no era imposible. Vemos que Moisés hizo cosas para agradar al Señor. Josué hizo cosas para agradar al Señor y su vida lo mostraba. Toda su vida mostraban sus hechos, en quien ellos creían. No era imposible el tú ser justificado por las obras que tú hacías creyendo en Jehová sin tener el Espíritu Santo. Pero era difícil. Requería una persona que fuera diligente, una persona que fuera sabia para reconocer cuando tenía que hacer las cosas bien y cuando hacía las cosas mal, pedir dirección. Era imposible, porque se ve a través de todo el Antiguo Testamento personas que el Señor los categoriza como justificados por su fe, por sus acciones, cuando todavía el Espíritu Santo y el Señor no había dado su vida para pagar el precio del pecado. Pero vemos que muchas personas en el Antiguo Testamento el Señor los categoriza como justificados, que ya estaban salvos por sus acciones, por su fe en el Señor. Lo que quiero llegar con esto, hermano, es que nosotros, nuestro caminar con el Señor el día a día, nosotros tenemos que velar cómo nosotros nos estamos llevando, cómo nosotros estamos comportando, qué nosotros estamos haciendo. ¿Por qué digo esto, hermano? El Señor nos ha mandado a hacer un trabajo. Podemos empezar bien, pero a mitad de esa carrera van a llegar situaciones en nuestra vida que van a querer tambalearnos, que van a querer hacernos deslizar de nuestro caminar con el Señor. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente sabios para entender y saber que cuando lleguen esos momentos, yo debo estar listo, yo debo estar firme en el Señor, para que entonces el Señor se lleve la gloria y la honra. Lo que pasó con Saúl, se dejó llevar por su oficio y su corazón se fue yendo en contra de lo que el Señor esperaba. Porque vemos que él empezó bien, él empezó haciendo las cosas correctas, pero poco a poco su corazón fue yendo hacia los deseos de su carne. Hermano, aquí dice una pregunta, sin embargo, a pesar de estas ventajas, fracasó miserablemente. Vemos la historia de que Saúl, más adelante, cuando él es rey, y Samuel le dice, vete a Gilboa, creo que es. Se me olvidó el nombre de la primera batalla que él tuvo como segunda batalla como rey. En Gilgal. Y Samuel se tardó más de 7 días en llegar. Él se desesperó, atacó la ciudad y después ofreció al Señor holocausto. Y vamos a ver más adelante qué es lo que dice la palabra del Señor y qué es lo que Samuel le contesta a él. Y desde ese momento en adelante, su vida fue en picada. Comenzó bien y por una mala decisión, por no esperar lo que se le había dicho, por no hacer caso a las instrucciones que se le habían dado, echó a perder su vida, echó a perder lo que el Señor había propuesto para él. Y nosotros, hermanos, nosotros no estamos exentos a dañar lo que el Señor ha planificado para nosotros. El Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Y si nosotros estamos dispuestos, Él nos va a llevar. Pero nosotros tenemos que velar que en cada paso de nuestro camino, nosotros estemos actuando correctamente como el Señor espera. Porque en un abrir y cerrar de ojos, si nosotros tomamos una mala decisión, podemos echar a perder esa bendición que el Señor nos estaba preparando. Y es bien lamentable, hermano. Después que sucede, no hay vuelta atrás. Y eso nos sirve a nosotros como un ejemplo para que sepamos que cuando hacemos las cosas para el Señor, son firmes, son rectas y son serias las cosas. Amén, hermanito. Aquí, un breve repaso acerca de los capítulos
13 al 15, aquí dice que la impaciencia de Saúl le condujo a actuar sin Samuel, de modo que cuando Saúl estaba ofreciendo sacrificio, apareció el profeta. Y la impaciencia del Saúl le costó su reino. Desde ese momento en adelante, desde el capítulo 13 al capítulo 15, vemos que él actuó de una manera ligera, muy rápida. Cuando le habían dicho, espera, quédate aquí, que hasta que yo llegue, tú no vas a hacer nada. Se desesperó, hizo las cosas como él le dio la gana, y entonces el Señor lo rechazó. El Señor entonces le dijo, ya de aquí en adelante, el reino tuyo va a ser de otra persona, no va a ser para ti. Y su vida fue en decadencia. Y eso, hermano, nosotros no estamos exentos a que el Señor tenga algo preparado para nosotros, y nosotros, por querer hacer las cosas rápidas, las echamos a perder. Y después el Señor le dice, sorry, lo tiraste por el chorro, lo que yo tenía planificado para ti, ya no hay vuelta atrás, lo perdiste. Ya después que se perdió, no se va a cambiar. Ámbar. Que me encanta pensarlo en el ámbito de nuestra vida, que el Señor claramente tiene grandes cosas para nuestra vida. No significa que vamos a ser reyes, ¿verdad? No vamos a ser como Saúl. Tal vez yo voy a ser mamá algún día, si el Señor me lo permite, voy a ser esposa, soy hermana, soy hija. Y aún en ese lugar donde el Señor me puso en este momento y donde me va a poner en el futuro, aún así la obediencia del Señor al Señor debe ser lo más importante en nuestra vida. Porque aunque no me vaya a quitar un reino porque nunca me lo dio, sí puedo aprovechar otras bendiciones que el Señor puede poner en mi vida. ¿Sí? Exactamente. Otra cosa que vemos en el capítulo 14 es que Jonatán, su hijo, recuerden, hermano, estos capítulos que estamos viendo aquí en Reyes no es de un año para otro, no es de par de días a otro, es un tiempo extenso. Saúl, cuando Samuel lo llama y lo unge para que sea rey, él era un joven. Él no tenía hijos ni nada. Ya para el capítulo 14, ya él tenía a su hijo Jonatán, y era lo suficientemente grande ese hijo para que estuviera en la batalla. Fácil, tenían que haber pasado 15 años o más. Fácil, para que un niño pudiera estar apto para ir a la batalla. Lucy. $42 años. ¿Sí? Son muchos. Eso es básicamente uno comenzar a trabajar desde los 20 años y retirarse a los 62. Eso más o menos. Eso fue el reinado de Saúl, ese lapso de tiempo. Pero, ¿perdona? Y hermano, o sea, esto nos muestra que las cosas que el Señor hace, uno las puede ver que sean rápidas. Pero aquí hemos visto a través de la historia que el Señor dice que va a cumplir algo, y pasan los años, y los años, y los años. Y el Señor cumple la promesa, pero no es al tiempo de uno. No es al tiempo de uno. Es al tiempo que el Señor ha establecido. Aquí en el capítulo 14 habla acerca de Jonatán, su hijo, tuvo una batalla, y el que ganó fue Jonatán. Pero entonces Saúl quiso obtener la gloria, la recompensa, como si hubiera sido de él. Y hermano, vemos aquí unas características acerca de lo que el Señor esperaba y lo que Saúl estaba haciendo. Vemos a través de la vida de él que lo que estaba haciendo eran cosas que no agradaban al Señor. Cosas que
literalmente le costaron el reino, la bendición que el Señor le había puesto a él. Porque él, si lo vemos por orden de jerarquía, él era de la tribu de Benjamín. Benjamín era ¿quién? El último hijo de ¿quién? De Jacob. O sea que si vamos por orden de el mayor hasta el menor, todas las personas de Benjamín iban a recibir, en cuestión de herencia, en cuestión de bendición, si lo miramos así, del mayor hasta el menor, lo último. El Señor lo escogió a él para que fuera él quien estuviera reinando su pueblo. Le dio a él una bendición extremadamente grande que él no merecía. Empezó bien y poco a poco la fue desechando. La fue desechando porque su corazón no estaba en querer hacer las cosas como el Señor quería, como el Señor esperaba. Y no era por falta de conocimiento, porque él tenía a Samuel para poder preguntarle, para que Samuel le dijera, sí, esto que vas a hacer es lo que el Señor quiere, o no, esto que quieres hacer no es lo que el Señor quiere. Él no tenía excusa para no hacer las cosas que le agradaran al Señor. Él tenía literalmente un profeta a su lado para que le dijera qué es lo que el Señor quería que él hiciera. Pero en su corazón él estaba el querer hacer las cosas como él quería. Y eso es lo triste, hermano. Y aquí vemos, hermano, que Saúl, en el capítulo 15, perdió su humildad y tomó orgullo desobedientemente. Se rebeló contra la palabra del Señor y trató de cubrir con sacrificios su desobediencia. Lo que estaba hablando acerca de él. Vamos a ir un momentito a los versículos 21 y 23 del capítulo 15 de 1 Samuel, para que vean a qué es lo que me estoy refiriendo. Dice del versículo, a ver, capítulo 15, versículo 19 en adelante dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Jehová tu Dios, no mi Dios. Esto es Saúl hablando a Samuel. Y dice, Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el ¿qué? Y el prestar atención que la ¿qué? Grosura de los carneros. Aquí vemos ya Saúl, ya el Señor no estaba nada de contento con Saúl. ¿Por qué? Samuel le había dicho a Saúl que fuera y matara a todos los amalecitas, hombres, mujeres, niños, ancianos y todo el ganado.
que no quedara nada, nada con vida, y que destruyera todo al rey, o sea, todo, desde el rey hasta el más pobre, que ninguno de esas personas al momento de acabar la batalla tuviera vida. Y dice, qué fuerte, eso está fuerte. El Señor tenía un propósito. ¿Qué pasó? Saúl fue para allá, hizo lo que Jehová quería, entre comillas. ¿Por qué? Dejó al rey con vida y se trajo el ganado. Y después lo quería ofrecer en sacrificio. Y Samuel lo tuvo que reprender y decirle, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees que has hecho? Y yo, pues, yo hice de lo más bien. Yo hice lo que tú me habías dicho y lo que agradaba a tu Dios. Y le echó la culpa. Exacto. Él se libró, se lavó las manos, como uno dice. Y aquí Samuel le dice, ¿qué tú crees? ¿El Señor le gusta a que obedezcas o que hagas sacrificio? El Señor prefiere obediencia antes de sacrificio. Y hermano, en Jeremías, si no me equivoco, ahora no me acuerdo del capítulo, Jeremías habla esto mismo, que le dice a su pueblo que el Señor quiere obediencia y no sacrificio. Que el Señor quiere piedad y no sacrificio. Todas estas cosas, hermanos, nos muestran la seriedad de uno hacer las cosas para el Señor y qué es lo que sucede cuando uno las hace a su manera, a nuestra manera, a mi manera y no a la manera que el Señor me ha dicho. A mi manera jamás va a agradar al Señor. ¿Por qué? Perdón. Porque a mi manera es una aberración. Porque yo no sé todo lo que va a suceder. Ahora, a la manera del Señor es perfecta. Porque según como Él lo está pidiendo, es que se debe suceder. Debe suceder. No al revés. Amén, hermanito. Vamos a pasar aquí al video. De todos los personajes de la Biblia, la verdad Saúl es el más trágico. En la literatura, un héroe trágico no es solo un personaje triste, sino también alguien cuya destrucción es el resultado de un defecto de carácter que pudo ser superado si hubiera sido reconocido y enfrentado. El defecto de Saúl fue su arrogancia y su obsesión con la gloria y el poder. Nunca comprendió que Dios lo eligió a pesar de su debilidad. Y no porque era una persona superior, simplemente era el hombre correcto para tomar el liderazgo en un momento de gran transición en Israel, pero no tuvo la humildad para asumir esa tarea. Durante el periodo entre la conquista de Canaán por Josué y el final del siglo XI a.C., los israelitas no eran sino una imprecisa confederación de 12 tribus que eran muy peleoneras, gobernadas por jueces, y esos jueces eran elegidos por los ancianos y por los profetas. En tiempos de Saúl, el sistema ya estaba en decadencia. Los israelitas estaban conquistando muchas ciudades y estableciéndose ahí donde iban. La población iba en aumento. Sin embargo, la presión principal venía de los pueblos del mar, los filisteos, quienes también querían conquistar Canaán y estaban capturando muchas ciudades y regiones que los israelitas ya habían capturado. El único factor de unificación para los israelitas era el santuario en Silo, destruido por los filisteos. Incluso los filisteos habían capturado el arca del pacto, aunque una plaga los obligó a devolverla. ¿Te acuerdas? En el pináculo de la Edad de Hierro,
Los filisteos lograron monopolizar la industria del hierro. Su poder era tal que hicieron ilegal que cualquiera, a excepción de un filisteo, tuviera armas o herramientas de hierro. Los no filisteos debían usar bronce o cobre, un material más débil. A la caída de Silo, el lugar de reunión para los israelitas era el santuario en Gilgal. Esa ubicación es desconocida. Los israelitas reconocieron su necesidad de un gobierno central y unificador y exigieron un rey. Solo un rey, dijeron, podía desarrollar y mantener un ejército en pie, suficiente para protegerlos de sus enemigos. El juez y profeta principal de ese tiempo, y reconocido por todas las tribus, era Samuel. Él se opuso a la exigencia del pueblo y señaló que su único rey debía ser Dios y que su protección era suficiente. Sin embargo, presionaron y Dios finalmente accedió a darles un rey y les advirtió sobre los problemas que sufrirían en manos de un rey humano. Eso está en primer libro de Samuel 8:6. De las 12 tribus, cerca de la mitad de la población abarcaba las dos del sur, Judá y Benjamín, que por cierto eran las más pacíficas. La tribu de Judá era enorme y la de Benjamín muy pequeña, pero estaban aliadas, aunque a menudo reñían. En la tribu de Benjamín vivía Cis, un campesino. Cis envió a su hijo Saúl para buscar unas asnas descarriadas y ahí Saúl conoció al profeta Samuel. Esto está en primer libro de Samuel 9. Dios le reveló a Samuel que él era el rey elegido y Samuel ungió a Saúl y lo proclamó rey de Israel. Saúl no tuvo mucho tiempo para establecerse en su nuevo rol. Un poco después de su unción, la aldea de Jabes de Galaad en Transjordania fue atacada por los amonitas. Cuando las noticias llegaron a Saúl en Gabá, el Espíritu del Señor descendió sobre él. Saúl cortó en trozos unos bueyes y los mandó a todas las tribus, llamando a los hombres capaces para pelear con la amenaza que, si no respondían, terminarían como esos bueyes. Funcionó. Y 330,000 respondieron y tuvieron una gran victoria. Así que Israel encontró el hombre correcto y Samuel reunió a todo Israel en Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey. Desde ese momento, Israel nunca olvidó a su libertador. Esta victoria hizo que Israel viera lo que podía hacer si seguían a un hombre que se arriesgaría y los guiaría. El reino de Saúl parece ser radicalmente diferente en estructura a otros reinos. No había personal administrativo, no había un harem, ni funcionarios, con la excepción de Abner, su primo. Ni palacio, solo una fortaleza de piedra en Gaba. Todo era simple, informal y primitivo. La imagen de Saúl debajo de un tamarisco con lanza en mano en primer libro de Samuel 22 probablemente sea realista. Probablemente Saúl continuó con la organización tribal, solo que a una escala nacional, aunque nunca parece haber guiado a Israel en batalla. Saúl se pareció más a los jueces porque la crisis fue también nacional. El reino de Saúl comenzó con buenos auspicios, dando a Israel la unidad que Samuel deseaba, además del nuevo nacimiento de esperanza y valor. La nación lo reconoció como rey y le dio su lealtad. Pero las cosas cambiaron en la carrera de Saúl cuando Samuel, el hombre de Dios, terminó abruptamente su relación con él, después de 2 episodios. Primero, Saúl usurpó la función sacerdotal antes de una batalla. Y segundo, él violó la ley antigua y sagrada de exterminación después de la batalla contra los amalecitas, pues no exterminó a Agag y a sus rebaños. En ambas ocasiones, Samuel reprendió a Saúl con vehemencia
por su desobediencia. Lo declaró incompetente y juró que su reino no continuaría porque el Señor lo había rechazado como rey. Samuel probablemente temió que Saúl estaba acaparando mucha autoridad y que no podía confiársele seguir con los antiguos patrones de liderazgo de las tribus. Si añadimos a esto el temperamento volátil de Saúl, su incapacidad de dar un golpe fatal a los filisteos, la feroz independencia de las tribus y su incapacidad de preparar una fuerza militar confiable, no nos debe sorprender que cayera víctima de la melancolía y lapsos de depresión que la Biblia describe como un espíritu inmundo de parte de Dios. Saúl se convenció que era un líder rechazado. Su reino no duraría. Dios estaba en su contra. Tal vez incluso se dio cuenta que no sería sucedido por su hijo. Entonces apareció David. La aparición de David como el músico consolador de Saúl permitió que Saúl saliera de sus ataques depresivos. Así que su encanto y destreza volvieron a surgir. Pero Saúl no supo cómo lidiar con el resultado de la victoria de David sobre Goliat. Su popularidad creció rápidamente. Al ver que las personas tenían un nuevo y carismático héroe y que el siguiente paso sería quitarle el reino, Saúl se puso en contra de David. El resto de la vida de Saúl consistió en su implacable persecución para destruir a David. Sus enemigos ya no eran los filisteos. De repente ahora fue David y cualquiera que lo ayudara. Como resultado, los filisteos nuevamente ganaron fuerza y confianza y reunieron sus fuerzas en una gran batalla contra Saúl. Incapaz de siquiera reunir una estrategia militar sensata, Saúl y las fuerzas israelitas fueron completamente aniquiladas en el monte de Gilboa. Los 3 hijos de Saúl murieron y Saúl, que ya estaba bastante herido, se quitó la vida. Su reino había llegado a un fin. Esto fue horrible, como una pesadilla. Una lectura superficial de la vida de Saúl lo vería como un fracaso. Alguien que careció de autocontrol y de visión. No se podía confiar que Saúl iba a obedecer a Dios. La vergüenza y el desprecio lo abrumaron. No se le podía confiar el poder del reino. Dios tuvo que encontrar un mejor hombre. Esto no debe tomarse a la ligera, pero quizá al releer la historia podemos pensar en cosas adicionales. Primero, Saúl hizo lo que se le ungió para hacer. Reunió a las tribus, aunque no venció totalmente a los filisteos, efectivamente los restringió hasta la batalla final en Gilboa. Y la década de Saúl manteniendo a los filisteos a raya pudo preparar el camino para la victoria completa de David, de la que no se recuperaron los filisteos. Realmente fue todo lo que Samuel lo ungió para hacer. Y aún más, en el contexto de la organización tribal, fue un líder y un libertador para todo Israel. Segundo, Saúl nunca abandonó a las personas a las que fue llamado a guiar. En ocasiones actuó con irresponsabilidad hacia Dios, pero aparentemente siempre tuvo a su gente en mente. Nunca olvidó a sus soldados y que los israelitas eran como ovejas que necesitaban un pastor. Y el pueblo de Saúl realmente nunca abandonó a su rey. Continuamente lo siguieron a la batalla y su lealtad tuvo su clímax en la emotiva escena en que los hombres de Jabes de Galaad, al saber de su líder caído, rescataron su cuerpo bajo el refugio de la noche de Betzán y lo trajeron al pueblo que él una vez rescató. Tal vez Saúl tuvo expectativas poco realistas del reino. Después de todo, fue el primer rey.
Las instituciones de organización tribal y ejércitos voluntarios bajo los jueces no podían compararse con los muy organizados filisteos. Al llamar a sus compatriotas, quizá jamás comprendió la lentitud y las agonías que caracterizan el cambio social. Saúl hizo el trabajo preliminar para hacer posible el reino de David. Solemos ver la historia un capítulo a la vez, ¿verdad? Pero debe verse en todo el contexto del Antiguo Testamento. Saúl contribuyó con los pasos elementales e individuales del reino a la corporación. Murió, pero dejó a Israel mejor por sus esfuerzos para convertirlo en una gran nación. En un último análisis, Dios puso a Saúl en un lugar específico, en un tiempo específico, y le dio muchos talentos para ese papel. Pero parece que Saúl nunca se vio a sí mismo como la persona que Dios lo creó para ser. Nunca tuvo una idea positiva de quién era y dónde estaba como el primer rey de Israel. Siempre estuvo inseguro en su lugar, pero arrogante al mismo tiempo. Y si uno no se siente seguro, uno no puede dejar que otros sean quienes son y no los puede ver como aliados y amigos. Esto era David para Saúl. Un músico talentoso, un gran guerrero y un súbdito leal. Sin embargo, Saúl no pudo responder a esa relación. Se volvió paranoico y convirtió a su amigo en un enemigo. Cuando Israel necesitó liderazgo fuerte, se debilitó por un hombre que estaba fuera de sí. Nunca pudo ser él mismo, el hombre que Dios creó y preparó para ser. Fue un gran guerrero y rey, sí, pero ¿qué diferencia hubiera hecho si se hubiera visto a sí mismo en el lugar donde Dios lo colocó, en el complejo drama de la humanidad? Hermano, yo tengo una pequeña peleita con ese video, porque lo último no era más opinión de él. Le estaba pasando la mano a Saúl como que fue el primero que estaba reinando y por eso pues hizo cosas medias raras. Hermano, el problema que tengo es que le estaba pasando la mano a Saúl en ciertas cosas cuando Saúl tenía un profeta para que lo dirigiera. Tenía un profeta para que le dijera directamente, audiblemente, lo que el Señor quería que él hiciera. No tenía excusa Saúl para hacer las cosas al revés, siendo el primer rey en la historia del pueblo de Israel. Habían unos cantitos que yo estaba como que, cuando lo estaba viendo ayer también me dio lo mismo, como que era más opinión de él, el que estaba narrando. Porque el Señor te llama. Cuando el Señor te llama para tú cumplir con un trabajo, el Señor te va a capacitar para tú hacerlo. Indiscutiblemente, seas el primero en la historia para hacer ese trabajo. O seas el número 1000 y pico que ha hecho ya ese trabajo. Si el Señor te llamó, es porque Él sabe que tú puedes hacer el trabajo. El Señor llamó a Saúl para que fuera rey, lo ungió y el Señor le dio todas las herramientas necesarias para que él hiciera las cosas correctas. El problema era que Saúl quería hacer lo que le daba la gana. Esa última conclusión a la cual él llegó estaba media extraña. Pero anyway, quería dejarle esa parte clara. Aquí, hermanos, vemos en 1 Samuel capítulo 13, versículos 13
al 14, dice que entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Ahí el Señor le dijo: por tú haber actuado neciamente, irracionalmente, actuado a la ligera, el reinado que el Señor te había preparado, que te había dado, que había preparado para ti, ya no va a ser entonces para ti. Tu reinado va a terminar y Él va a poner otra persona. Y eso nos muestra, hermano, que no porque uno sea llamado por parte del Señor, significa que uno está exento para poder hacer y deshacer con ese llamado. El Señor te llama para que tú hagas un trabajo, un oficio específico para Él. Pero uno tiene que estar en su corazón el querer agradar al Señor. Porque si lo estás haciendo por hacer, el Señor te va a echar a un lado. Esa bendición al cual el Señor te había preparado, no se va a echar a perder. Él se la va a dar a otra persona que sí esté dispuesta y quiera obedecerle al Señor. Y eso fue lo que sucedió con Saúl, lamentablemente. Amén, hermanito. Voy a pasar esto, hermano, porque ya hemos hablado bastante acerca de Saúl como persona y su carácter. Y para ser sabios con el tiempo, vamos a ir a la porción bíblica. 1 Samuel capítulo 13, versículos 6 al 14. ¿Quién quiere leer esta porción? Está aquí. ¿Quién dice yo? Angie. Cuando los vieron que estaban porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Triste, hermano. Triste. Esa fue la primera ocasión en la cual él actuó de una forma rápida, ligera. Se desesperó porque Samuel no llegaba al campo de batalla para que Samuel le dijera qué era lo que tenía que hacer. Pasaron los 7 días y él dijo: no viene, pues vamos a avanzar, vamos a hacerlo nosotros. ¿Qué es lo que falta? Aquí está todo, lo que falta es alguien que lo haga.
Ah, pues yo lo hago. Y empezó a hacer. Hermano, pensemos, en nuestra vida, ¿cuántas veces el Señor nos dice, mira, espera, yo te voy a decir cuándo va a ser el momento para tú actuar, pero por ahora, quédate quieto? Es lo mismo, hermano. Las consecuencias que tuvo Saúl son las mismas consecuencias que nosotros nos arriesgamos a tener cuando el Señor nos dice, espera, quédate quieto, que yo te voy a decir cuándo va a ser el momento para que tú actúes. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que él perdió la bendición que el Señor le había dado, que él perdió esa oportunidad de poder honrar al Señor. Saúl perdió todo eso. Nosotros, en nuestra vida, nos puede suceder lo mismo. Cuando actuamos rápidamente, sin tomar en consideración lo que el Señor nos ha dicho, podemos echar a perder esa bendición que el Señor le estaba preparando con tiempo para que nosotros pudiéramos disfrutar de ella. Esto nos muestra, hermano, la seriedad del obedecer al Señor. Aquí dice, ¿de qué manera desobedeció Saúl a Dios en estos versículos y por qué su desobediencia fue tan grave? ¿Por qué ustedes creen que fue esto? El Señor a través de Samuel le dijo, espera hasta que yo llegue. No vas a hacer nada hasta que yo llegue. ¿Qué hizo Saúl? Ofreció holocausto, cosas que él no tenía que hacer. Él no era sacerdote para estar ofreciendo holocausto. Llega entonces Samuel y le dice, por parte del Señor, lo que había hecho y las consecuencias de sus acciones. Y dice, ¿cómo puede el miedo, hacer que las personas desobedezcan a Dios? ¿Por qué dice miedo? Porque ya Saúl veía que el pueblo de Israel estaba teniendo miedo porque no estaban haciendo nada. Estaban ahí en el campo de batalla, pero no estaban haciendo nada. Y el enemigo, los filisteos, se estaban preparando para atacar. Pero vemos que pasaron 7 días y los filisteos no atacaron. Los filisteos no los atacaron. Él actuó por impulso. El miedo. ¿Qué es lo que puede suceder cuando tú te encuentras en una situación que tienes que actuar? Y está el miedo presente ahí. O sea, nos tienta a pecar. Más general, el miedo ante una situación que tú tienes que actuar puede ser que nuble, es que la frase la tengo en inglés, puede hacer que te nuble el razonamiento y actúes de una manera no racional, actúes de una manera loca por dejarte llevar por el miedo. Y eso fue lo que lamentablemente Saúl hizo. Actuó sin pensar en las consecuencias, sin verificar si eso iba a agradar al Señor o no. Y hermano, esto que hizo Saúl, nosotros como hijos de Dios no estamos exentos a cuando llega una situación fuerte en nuestra vida y las emociones están al 1000, están subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Ahí es el momento en que nosotros tenemos que ir delante del Señor y pedirle dirección para que cuando vayamos a actuar, lo hagamos de acuerdo a lo que el Señor espera. Me dirán mucho, José, eso es más fácil. Eso es bien fácil de la boca para afuera. Sí, pero nosotros tenemos que tener esa disciplina. Que cuando llegue el momento de nosotros actuar sabiendo que lo que vamos a hacer es lo que el Señor espera, que es lo que el Señor quiere. ¿Y cómo vamos a saber eso? Manteniendo una comunión con el Señor firme y fuerte todos los días. No es en el momento de la prueba que es que tenemos que entonces tener una comunión con el Señor.
Es al revés. Es como cuando el ejército se está preparando cuando un ejército se está preparando para ir a la batalla. Ellos no se van a poner a entrenar en 2 días antes de la batalla. Ellos se mantienen entrenando todo el tiempo para que cuando llegue el momento de la batalla estén listos. Nosotros como cristianos tenemos que hacer lo mismo, mantenernos todos los días en comunión con el Señor, firme, fuerte, para que cuando llegue el momento de la batalla, el momento fuerte en nuestra vida, nosotros podamos hacer las cosas que el Señor espera, de una forma que al Señor le agrade. Rosana. Exacto. Ujú. Exacto. Ujú. Exacto. Ujú. ¿Ven? Exactamente. Exactamente. Hermanito, vamos entonces a pasar a la segunda porción. ¿Alguna duda hasta aquí? Ámbar. Yo estoy un poquito confundida porque esa batalla de ahí que acabamos de leer fue 2 años después de que ya Saúl había reinado, Ujú. o fue mucho tiempo después. Fueron, sí, 2 años después que él había empezado a reinar. Porque también Jonatán ya estaba en la batalla también, ¿verdad? En esa, Sí. tengo que dice, verificarte a ver. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3.000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2.000 en Micmas, y 1.000 estaban con Jonatán en Ajá. Gabá. Sí. Gabá. Ok, so él ya estaba cuando él era rey. Es que yo pensaba que Saúl había parido a Jonatán después de haber sido escogido como rey. Entonces recuerda de que una cosa es cuando el Señor unge, cuando él es ungido por Samuel para que fuera a ser rey, hasta el momento que él entonces es rey como el pueblo de Israel, pasó un tiempo. Aquí dice que cuando ya 2 años después que él era rey de Israel, o sea que hubo un tiempo extenso desde que él fue ungido hasta que él empezó a ejercer su función como rey. Igual que pasó con David. David pasó lo mismo. A David fue ungido él siendo joven y él vino a ser rey ya una persona adulta. O sea, había pasado un tiempo largo entre el momento que el Señor lo escoge hasta que él empieza a reinar. Cuando el Señor escoge a David luego como sucesor de Saúl, Sí, todavía cuando Saúl. él lo unge, todavía Saúl era rey hasta que Sí, entonces... exacto. ok. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Estamos bien? Vamos entonces a pasar a la segunda porción. 1 Samuel capítulo 18, 1 al 9 y capítulo 19, 11 al 17. Están aquí también, van a estar aquí las porciones. ¿Alguien que quiera leer? ¿Quién dice yo? Ámbar. Héctor. Ok. Samuel 18, del 1 al 9. 9. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a su casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David.
y a otras ropas suyas hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con banderas, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día. Ya se acabó. El 19, capítulo 19, versículos del 11 al 17. Del 11 al 17. Ujú. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y lo acomodó por cabecera a una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: tráedmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así? Y has dejado escapar a mi enemigo. Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Amén. Triste, hermano. ¿Sí? Triste. Vemos que entre el capítulo 13 al capítulo 15, el Señor había desechado ya a Saúl. Vemos acá en el capítulo 18 la amistad de David y Jonatán. La amistad que era tan y tan grande que él se veía como un hermano de Jonatán y Jonatán como un hermano a David. Es una amistad bien fuerte, tienen una relación bien fuerte entre ellos. Pero hermanos, ¿qué pasaba? Saúl ya el Señor lo había sacado como rey, le había dicho de que ya tu reino se acabó. Le dijo básicamente: ya tú no sirves como rey, te voy a reemplazar. Y Saúl, viendo entonces todas estas cosas que estaban sucediendo, le entró la ira, la amargura, porque entonces ya él estaba viendo a que este es el próximo rey. Este es el rey que va a venir después de mí, y ya pronto me van a quitar a mí el reino. Y ahí empezó entonces la pelea entre Saúl y David. Lucy. Sí, yo tengo una duda. Una vez
ungen a David, Ajá. ya todo el mundo lo sabe, o sea, es público que iba a sustituir a... No, a- la unción que él tiene es Samuel, la hace Samuel con David privado. La hacen privado y después de un tiempo, entonces es que la hacen pública hacia el pueblo. La primera unción, cuando vemos que Samuel va a buscar a David, va a buscar a David para luego ir a la batalla, para que David matara a Goliat. Él fue ungido por Samuel en privado. Y después de mucho tiempo fue que entonces Samuel lo unge para que el pueblo lo vea y pueda entonces reconocer de que entonces este es el nuevo rey. Sí. Entonces, como dice Josué, después de cuando Saúl muere, entonces que David asume el reino. O sea, que él lo ungieron, pero pasó un montón de años. O sea, todavía Saúl seguía reinando, a pesar de que, como dice Josué, Jehová lo había desechado. Cuando él le dice, ahora ya no va a ser, que hubiera sido, tu reino hubiera sido para siempre. Lo que quiere decir es que sería la línea de la familia de Saúl, ¿ven? Sería el hijo, ¿verdad? Nieto, así. Pero esa jerarquía nunca siguió porque Saúl desobedeció. Exacto. Sí, después de haber sido ungido, porque después que David fue ungido, cuando fue Samuel a buscarlo allá a la casa de su papá, entonces David era un muchacho. Entonces después ahí fue que después un día fue que conoció, ¿verdad?, a Saúl, entonces fue al campo de batalla y entonces ahí es que él se atrevió y mató a Goliat. Y entonces tomó notoriedad y entonces ahí fue que después Saúl le dio a Mical como esposa. Y ahí fue que pasó iba la historia de David en paralelo a la decadencia de Saúl. Exacto. Hermanos, recuerden que esto no es como lo estamos viendo, no es como una historia corrida. No es una historia corrida que de un capítulo a otro quizás pasó un año o pasaron un par de meses. De un capítulo al otro pueden haber pasado 5, 6, 7, 8, 10 años entre una escena y la otra, entre unos sucesos y los otros. Ámbar. Que me encanta, ¿verdad?, cómo es que la palabra del Señor también es historia y cómo es que se ve que aunque no fue el hijo de Saúl y después eventualmente sus nietos, Salomón fue rey y Salomón era nieto de Saúl. Exacto. Está bien cool eso. Sí, en cierta parte, exacto. Porque no era de Mical, no, era otra. De Besabé. Sí. Es que son, cuando hermanos, si ven, son muchos detalles. Deme un momentito, hermano. Hermanito, perdón, que pues esto es parte de ser papá. Pues hermano, nosotros estamos viendo la historia de Saúl, pero la historia de Saúl va entrelazada, después de cierto tiempo, va mezclada con David. Es como de repente estás haciendo una pasta de espaguetis, o sea, los espaguetis y carne molida, y lo estás haciendo aparte. La historia de David y Saúl. Y en cierto momento unes la carne molida con la pasta y se mezcla. Pues eso es lo que está sucediendo acá. Estamos viendo la historia de Saúl, pero en cierto tiempo se está mezclando junto con la historia de David.
Y por eso vienen muchos detalles. Pues hermano, es bien lamentable ya ver que David había establecido una amistad increíble con su hijo, con el hijo de Saúl, Jonatán. De una amistad que si necesitaba, ellos se daban la vida del uno al otro. Así de fuerte esa relación, esa amistad que ellos tenían. Y desde el momento que empezaron a cantar que Saúl mató a 1000 y David mató a 10.000, de ahí en adelante la relación de Saúl y de David se echó a perder, nunca fue la misma. ¿Pero por qué fue? Celos, rencor, envidia. Porque ya él se estaba dando cuenta de que este muchachito que está aquí es el que me va a suplantar a mí. Es el que entonces me va a quitar el reino. Según él pensaba. Claro, él no sabía que el Señor le había dado ya el reino a David. Pero que había un tiempo para eso. Y vemos, hermanos, las consecuencias de uno echar a perder los planes que el Señor tenía preparados para uno. Todo esto, hermanos, es por lo que habíamos visto en los capítulos 13 al 15, de su actitud, de cómo él actuó ante unas ordenanzas que el Señor le había dado. Así de serio, hermanos, son las cosas del Señor. Así de serias. Ahí, sí, un poquito de interferencia con los micrófonos. Pero hermano, así de serias son las cosas con el Señor, de que uno fácilmente puede echar a perder ese plan que el Señor tenía preparado para ti, lleno de bendiciones y lleno de cosas magníficas, por nosotros querer hacer las cosas como nos venga en gana. Eso nos muestra, hermano, que las cosas del Señor son serias y no son para tomarlas de relajo. Una vez más, Saúl y su ejército solo cumplieron a medias ¿el qué? El mandato del Señor. ¿Por qué desobedecieron esta vez? Hermano, porque ya Saúl estaba haciendo las cosas que no agradaban al Señor. Ya Saúl estaba haciendo las cosas por él mismo, por su cuenta. Uh-huh. Ajá, exacto. Uh-huh. Uh-huh. Exacto. Exactamente, vemos aquí, esto es lo más triste, hermano, cuando ya un líder pierde su autoridad y las personas que están bajo ese líder no los respetan, no los reconocen como la persona en autoridad, como el líder que se supone que sea. Lucy, Angie y después Rosana. ¿No? ¿Levanta la mano? ¿No? Ok. Pues Lucy y Rosana. Que me parece recordar vagamente que la justificación que dio Saúl a Samuel fue que los soldados de él, el ejército de él, se habían apoderado de los animales y que no se atrevió. Sí, no, exacto. Él le echó la culpa a su pueblo, a su ejército. Él no hizo nada. Aunque fue él quien decidió. Él era quien tenía la última palabra en el ejército, en la batalla. Si él decía
a todo su pueblo que estaba en la batalla, no va a quedar ninguno de los enemigos vivos, el pueblo tenía que obedecerlo al pie de la letra, lo que él le había dicho, porque él era el rey, el que estaba mandando, y todo lo que él decía se tenía que hacer, aunque fuera ilógico. Esa era la regla que ellos tenían que seguir. Él no dio esa orden. Cuando su pueblo vio que él le perdonó la vida al rey, ellos dijeron, pues, ¿y qué vamos a hacer? Pues sigue al rey y haz lo que él hace. Rosana. Sí, que aquí en el manual hay una pregunta que me pareció interesante, que dice, yo creo que está antes que esa, dice, ¿por qué los amalecitas merecían un castigo tan duro? ¿Qué muestra esto sobre el carácter de Dios? Entonces, pues leyendo me di cuenta que hay algo que dice Éxodo 17:14. Sí. Esa no. ¿Tú ibas a ir a esa o no? No iba a ir, pero podemos ir a esa porción. En Éxodo 17:14, que dice, porque fue cuando Israel estaba en el desierto, después del Éxodo, pues ellos tuvieron una guerra con Amalek, ¿verdad? Que fue cuando Moisés subió al monte, entonces le aguantaban las manos para que si él se cansaba. Exacto. Pues ahí, a lo último, Jehová le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. O sea que eso fue una promesa que le hizo Jehová a Moisés, que el Señor siempre cumple sus promesas. Por lo tanto, Amalek tenía que ser destruido. Exacto. Y Saúl, pues, había fallado en hacerlo. Exactamente. Es lo que el Señor había establecido, había dicho desde hace mucho tiempo, de que ese pueblo iba a ser destruido. Por eso, cuando vimos en Deuteronomio capítulo 17, versículos del 14 al 20, el versículo 20 hablaba acerca de que tenía que estar leyendo la palabra del Señor todos los días y meditando en ella para que conociera la voluntad de Dios. Si Saúl hubiera estado haciendo esas cosas, él hubiera reconocido de que eso era un mandato que el Señor había dado. Pero volvemos otra vez. Hay un dicho que dice el pastor que la gente hace lo que le da la gana. Saúl hizo lo que le dio la gana. Y él decidió a no obedecer a Dios. Él decidió hacer las cosas a como él les parecía. Y por eso, hermano, es que vemos la vida de él llena de una tragedia tras la otra. De situaciones difíciles, una tras otra, por el simple hecho de no querer obedecer al Señor. Ámbar, ¿habías levantado la mano? Sí, es que me sigo recordando que tú sigues mencionando de que Saúl tenía a Samuel en su vida, que estaba dirigiendo, lo que él no tenía excusa. Y entonces ahora mami me estaba recordando algo que habíamos mencionado anteriormente, creo que tío estaba mencionando en el estudio pasado, que era que lo que hizo Samuel después, en el capítulo 15, versículo 32, dice, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek, y Agag vino a él alegremente. Agag estaba de lo más feliz. Él, ay, sí, estoy vivo por aquí, coleando. Y hasta ahí quedó. Ajá. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Ya le había pasado la amargura. Él estaba, como con un cafecito y un quesito de bola y una galleta por soda. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl, y nunca pues después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Samuel amaba a Saúl. Él le dolía, él tenía todavía como eso mismo, esa esperanza de que Saúl podía ser transformado, pero él no quería.
Exacto. Y si comparas al principio, que él decía que él era un hombre diferente, un hombre imponente, grande, pero ¿qué estaba en su corazón? El no obedecer a Dios. Ese es el problema, hermano. Que la gente ve primero el físico, pero el Señor se enfoca en el corazón. Y es bien triste, hermano. Es bien, bien triste. Y tú leyendo eso, yo lo que me viene a la mente es, no sé si han ido por lo menos en Calley, cuando mami me mandaba a comprar el pollo asado, era una lechonera, y tenían el lechón ahí, en la vara, dando vueltas, y los pollos arriba. Entonces cogían con un machete afilado, machete largo, como aquí así, larguísimo. Cogían, ¿qué tú quieres? Un pollo, 2 pollos, iban ahí, que te le daban un cantazo, cortaban el hilo, cogían el pollo y hacían, ok, en 3 segundos, ya está, aquí está el pollo. Y me imagino a Samuel así mismito. ¿Qué tú quieres? ¿En cuántos pedazos? ¿En 5? ¿Seguro? Sí, ok. Ya, se acabó Amalek. Es una escena bastante morbosa. Pero esto nos muestra, hermano, nos muestra. Samuel no comía cuento, la seriedad de las cosas para el Señor. La seriedad de las cosas para el Señor. Lo serio que es hacer las cosas correctas cuando el Señor lo dice. Porque después van a venir consecuencias y 99.9% de las veces son peores que las que le iba a llegar a uno. Es bien triste, hermano. Exacto. Y el Señor no tiene problema. Si tú no lo quieres hacer, aquí hay 20,000 personas más detrás de ti haciendo fila para querer obedecerme a mí. Si tú no quieres, problema, ese es problema tuyo, te perdiste la bendición. Aquí está el próximo detrás de ti que está dispuesto a obedecerme. Y es bien triste, hermano. ¿Por qué? No porque no se cumpla la palabra del Señor, sino cómo la gente desecha la bendición y las grandes oportunidades que el Señor les da para poder obedecerlo, y por su necedad, por su corazón tan endurecido, él decide no obedecer al Señor. Bueno, hermanito, vamos a pasar a la última porción, capítulo 31 de 1 Samuel. ¿Alguien que quiera leer esta porción? Son cortitos, son como 10, 11 versículos. ¿Quién la quiere leer? Déjame ver si puedo. ¿Ah? Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellos. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza, y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo.
y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán. Y viendo a Jabes, los quemaron allí. Y viniendo a Jabes, los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Amén. Triste, hermano, el final de la vida de Saúl. El final de la vida de Saúl. Si ustedes recuerdan, esa es la pelea al cual David se encontraba al otro lado de esa batalla. Hermano, aquí vemos ya a un rey que había perdido todo por su desobediencia hacia Dios. Ya le había perdido todo y a lo último decidió entonces él mismo quitarse la vida. Al ver que ya sus hijos habían muerto, decidió quitarse la vida, y su pueblo, al ver que su rey decidió matarse, ellos, los que le seguían fielmente, se mataron, y los que no eran tan fieles a él, huyeron. Y hermano, triste final para la vida de un hombre al cual el Señor había escogido para ser el primer rey de Israel, para ver si lo vemos con los ojos del mundo, para ser el pionero. El pionero significa el primero en hacer ese trabajo, el primero en ser rey de Israel, y su final fue un final triste, simple y sencillamente por él querer hacer las cosas que no agradaban al Señor, por él querer tomar decisiones a la ligera, sin antes consultar con el Señor. Y eso hoy en día, hermano, claro, no es que vamos a tener el mismo final que Saúl, pero van a venir consecuencias a nuestra vida cuando el Señor nos dice: mira, yo quiero que hagas tú esto, te estoy preparando para este trabajo, pero lo vas a hacer de esta forma. Y uno a la mala lo quiere hacer a la forma de uno. El final no va a ser un final feliz. ¿Por qué? Porque el Señor, como quiera, va a cumplir su voluntad. Va a ser uno del que va a estar mal delante del Señor. ¿Y qué malo es caer en las manos de un Dios todopoderoso? En las manos del Dios todopoderoso, que puede decidir a quién va a echar al infierno y quién no. Que tiene las llaves del infierno. Hermano, eso es bien triste. Pero eso nos muestra, como le estaba diciendo, nos muestra la seriedad de las cosas del Señor. La seriedad de nosotros tener una vida que agrade al Señor. Eso va a ser la diferencia entre tener una vida gloriosa, una vida que agrada al Señor, una vida llena de bendiciones de parte del Señor, porque estamos haciendo las cosas como Él espera, a una vida llena de martirio, angustia, dolores, porque decidimos hacer las cosas que no agradan al Señor. Pues hermano, ya aquí llegamos al final del estudio. Ya el juicio, como dice aquí, el juicio de Dios sobre Saúl ahora estaba completo. ¿A qué se refiere eso? El Señor le había dicho que ya entonces él no iba a ser rey de Israel y que su reino iba a terminar. Su reino terminó, hermano. ¿Por qué? Él no tuvo descendencia. Sus hijos murieron. Todos sus hijos murieron ahí. Claro, los varones. Milca, que era la primera esposa de David, no tuvo herencia. No tuvo hijos. Ahí, el linaje de Saúl, ahí terminó. Cuando él murió y sus 3 hijos varones murieron. Hasta ahí quedó.
Hermano, esto es para que uno medite y uno pueda entender la seriedad de uno hacer caso a la palabra de Dios, de uno obedecer lo que el Señor dice que uno debe hacer. Amén, hermanito. Y ya esto, David recibió el trono como fue prescrito por Dios. Ya David, después de este suceso, entonces es que él es coronado como rey de Israel. Si se recuerdan bien, David pasó muchos años huyendo de los ataques de Saúl. Y él decía que él no era nadie para quitarle la vida al ungido del Señor, al ungido de Jehová. Él esperó hasta que el Señor entonces lo desechara por completo. Y después de ahí fue que entonces David empezó a reinar como rey de Israel. El próximo martes vamos a estar viendo a David, el rey humilde, Israel, no Israel. Eso es un pequeño typo. ¿Ah? ¿Ah? Humilde, sí. Sí. Me di cuenta después que lo envié, yo, pues, ¿ya para qué? Tiene que, la computadora de casa tiene un problema que el teclado se cambia, no sé por qué, lo cambia automático de español a inglés y de inglés a español cuando estoy escribiendo. Por alguna razón lo hace. Y hay momentos que lo hace y ni cuenta me doy. Esto es uno de esos momentos. Pues hermano, el estudio para el martes que viene, 1 Samuel capítulo 16 hasta el 24. Vamos a ver que vamos a estar como que estando para adelante y para atrás con ciertos capítulos, pues como lo estaba diciendo, la historia de David y la historia de Saúl se entrelaza en ciertas partes de la Biblia. Pues hermanito, ¿alguna duda o pregunta acerca del estudio? ¿Estamos bien? Pues hermanito, si no hay más preguntas, vamos entonces a ponernos de pie.